Y hemos visto también o hemos estado pensando en esa pregunta que el carcelero hace, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y la respuesta tan sencilla, pero a la vez tan profunda, cree en el Señor Jesucristo. Y nos hemos quedado pensando en esto. Fíjense, Hechos 16 y el versículo 25, fíjense, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos le oían. Y el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies del Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hasta ahí pensamos. Pero no termina ahí, dice: serás salvo tú y tu casa. Continuamos leyendo. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó, él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchad en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echarán encubiertamente? No. Por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, nos quedamos viendo y comprendiendo lo que significa la salvación. Sencillo en esta idea, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo. Pero no quedó ahí. Dice: y serás salvo tú y tu casa. El resultado de la salvación, por lo tanto, viene cuando una persona pone su fe en la persona de Cristo. Y entonces esa persona es salva. Y esta otra idea que viene: serás salvo tú. Y luego esta expresión: y tu casa. ¿Qué es lo que quiere decir acá Pablo? Que la salvación se obtiene porque una persona creyó, entonces toda la familia es salva. O sea, porque uno creyó, el papá creyó, entonces se constituyen todos, ahora toda esa familia X, o sea, el apellido X, ¿son salvos? No. Lo que quiere decir es que a partir de ahí, de una persona que apertura que el Evangelio entre a su hogar, ahora ese hogar puede ser impactado por la palabra y todos pueden creer. Y ese es el privilegio. Cuando una persona es salva, una persona de toda una familia, ahora el Evangelio permea, ahora el Evangelio convierte los corazones más endurecidos. En este corto tiempo como creyente que tengo, bueno, digo corto porque soy joven, he visto esta dinámica de jóvenes que han empezado creyendo en Cristo y su familia no, pero porque entró en el Evangelio, sus padres, hermanos, o he visto una esposa creyendo, luego su esposo, luego los hijos, o viceversa, el esposo cuando cree, luego la esposa, los hijos, cree en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios puede transformar la vida de cualquier hombre y hacerlo sensible a su voz. La palabra de Dios transforma, y es lo que está diciendo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La esperanza está en el poder de la palabra.
no está en lo que Pablo está diciendo, sino en el poder que en sí mismo, por esa naturaleza que la palabra tiene vida, puede traer salvación al hogar, puede traer salvación a los hijos. Entonces, veo a muchos de ustedes, madres, que tienen hijos que no son creyentes. Dios sigue siendo poderoso para salvar. Su palabra es poderosa para cambiar y transformar los corazones más duros. Para Él no es difícil. Y tú preguntas, ¿pero por qué no lo hace aún? Más bien, como en algún momento les dije, pensar, ¿por qué, Señor, hoy me salvaste a mí? Yo pude haber estado perdida, pero Señor, tú me decidiste salvar. Y así como te salvó, sigamos confiando que Dios tiene poder para salvar y puede traer salvación a tus hijos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahora vamos a continuar como en un sentido esta parte de, y si seguimos de la semana pasada sería el tercer punto. Pensemos esto, que la palabra del Señor sea la centralidad en tu tarea, de tu tarea. Que la palabra del Señor sea la centralidad de tu tarea. Versículo 32, fíjense. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tiene que ver con lo que hemos hablado hace momentos, serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué tiene que ver esto? Yo les decía que el creyente apertura, que el Evangelio entre, que la palabra de Dios entre. Y por eso está esta expresión, y le hablaron la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que ser hablada en el hogar. Y pensé varios conceptos. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios tiene que ser hablada? Porque es el único instrumento. No hay otro instrumento que Dios va a usar para traer vida, hermanos. Entonces, como papá, mamá, yo debo desear que la palabra de Dios se hable en mi hogar. Esta es la tarea de todos los discípulos. Si vemos en el versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor. ¿Quiénes hablaron? ¿Y a quiénes hablaron? Pablo y Silas hablaron al carcelero y a los de la casa, de su casa, y hablaron la palabra de Dios. Entonces la tarea, nuestra tarea, es hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser hablada. Juan Calvino dijo esto. Lo que Dios tiene que decir es infinitamente más importante de lo que el hombre tiene que decir a Dios. Nosotros podemos decir varias cosas a Dios, pero hay una cosa más importante, mayor, y es su palabra. La palabra de Dios, por lo tanto, tiene que ser predicada, anunciada, hablada en nuestros hogares. Y esta expresión, versículo 32 otra vez, dice, y le hablaron la palabra, no de cualquier persona, del Señor. Le hablaron la palabra del Señor. Entonces, quiero que sigan lo que voy a ir diciendo. Todos los siervos de Dios deben encontrar placer, gusto de anunciar solo la palabra de Dios, dado que el hombre no busca ni desea la palabra. Entonces un papá puede pensar en su hogar como un padre o una madre creyente, debe dar por hecho que sus hijos no desean la palabra. No desean. ¿Por qué no desean? Porque si es incrédulo, está muerto. Entonces yo como papá, como creyente, tengo que desear que se hable la palabra. Debo tener ese placer de anunciar. Entonces el siervo debe hablar de la Escritura. El siervo de Dios comprende que si las personas atendieran la palabra de Dios y la obedecieran, todo cambiaría en sus vidas. Por eso con esa esperanza abrimos la palabra en nuestros hogares. Si cerramos la palabra, no tenemos otra voz autoritativa que exhortaría o que traería promesas, como también hablaría con autoridad, que solamente Dios lo puede hacer. Por eso abrimos la Biblia, para que en nuestros hogares se hable la palabra. Entonces el siervo de Dios debe reconocer que hasta no hablar la palabra de Dios, su tarea todavía no ha empezado. Hermanos, no es que nuestro hogar se vea luzca tan bonito, porque todo ese día hemos pasado viendo una película o hemos pasado el día
jugando algún juego en la mesa, o haciendo otra cosa, aún cantando. Todavía no ha empezado la tarea. La tarea empieza cuando abrimos la Biblia y hablamos la palabra. La palabra de Dios tiene que ser, por lo tanto, anunciada. Todavía entonces el discípulo fiel o el siervo no empezó su tarea hasta que la palabra de Dios, o no terminó su tarea hasta que la palabra de Dios no se está hablando ahí. Aún nuestras conversaciones pueden ser tan plácidas y pueden ser tan entretenidas, y el creyente tiene que reconocer algo: hasta que no hable la palabra de Dios, ese gozo que se ve en mi hogar todavía no es real. Porque la palabra de Dios solo puede tener una verdadero gozo. Fuera de la palabra no puede haber ese gozo real. No hay una verdad tan grande como la palabra. Entonces, se tiene que reconocer que la Escritura solo alumbra los ojos del corazón. Todos esos ojos de corazones que están en tinieblas. Por lo tanto, el siervo de Dios no duda de la palabra del Señor. Por lo tanto, como un siervo fiel, todos los creyentes, sus conversaciones deben estar impregnadas, permeadas por la bendita palabra del Señor. Estuve pensando en esto y aún ayer cuando almorzábamos, pensaba en mi meditación, decía: si tan solo en el tiempo del almuerzo hubiésemos hablado la palabra, hubiese yo evitado chistes mal intencionados que luego a veces dañan a mi hermano. Si tan solo la palabra de Dios estaría permeado en mi mente, entonces hablaría la palabra, quizás no citando pasajes, pero criterios de la palabra. Si la palabra de Dios estuviera en nuestra mente, entonces, solo cuando los creyentes ven la palabra del Señor como la única regla de fe y conducta, entonces, solo así sus vidas serán empujadas para llevar la gloria al Señor. La palabra de Dios, hermano, debe ocupar un lugar importante en la vida del creyente. Ahora, permíteme decirte algo más. Hay tantos peligros o tantas mentiras que rondan alrededor de los creyentes. El enemigo quiere diluir la pureza de las Escrituras, minimizar la grandeza de la palabra, alterar el inquebrantable poder de la palabra, contradecir la verdad de la palabra del Señor, negar la veracidad, tapar la luz que irradia la Escritura. Y a veces nosotros somos ocasión de todo esto. O sea, si el enemigo quiere hacer todo esto, a veces nosotros, por nuestra negligencia, por nuestra flojera, por nuestra ociosidad, no abrimos este hermoso libro en nuestro hogar para que la palabra de Dios sea predicada. Pablo y Silas, en ese hogar de ese carcelero, abrieron la palabra para predicarla. Entonces, escucha esto también. Querido hermano, no te engañes por tener una Biblia, que es la palabra de Dios, por tener una Biblia en tu casa, todo está resuelto. No creas que por tener una Biblia en tu casa, la vida de tu familia está ordenada. No creas porque compraste una hermosa Biblia, ahora tu vida será nueva. No porque lleves una Biblia en el auto, esta te guardará. No porque pongas una Biblia en el velador, guardará tus sueños. No tendrás pesadillas, pensarás que no tendrás pesadillas. No creas que porque tengas distintas versiones de la Biblia, ahora en tu biblioteca, pienses que ya tienes el mensaje de Dios. Si no lo abres, si no abres la Biblia, eso es un amuleto, hermanos. No quiero tener pesadillas, yo agarro la Biblia y lo pongo a mi cabecera. Eso no me ayuda en nada. La Biblia se tiene que abrir, se tiene que leer, se tiene que estudiar, se tiene que meditar. O sea, no importa si tienes, fíjate, pensar en esto también, ¿no? No se trata de cuán grande es tu Biblia o cuán pequeña es para transportarla. O quiénes son los que comentan aquella Biblia. Cuando no lo estás leyendo o atesorando la palabra de Dios en tu corazón. ¿Cuántas Biblias tienes en casa? La Biblia tiene que ser estudiada, meditada, practicada. La palabra del Señor entonces es poderosa para transformar la vida del más vil pecador, del perverso pecador. ¿Sabes cómo lo ves? Que eso es así porque te transformó y me transformó. Si no te ves como pecador, pues está mal.
¿Nos transformó? No. ¿Cambió nuestra vida? No. Y si cambió nuestra vida, transformó nuestra vida, es poderosa. Puede transformar la vida de cualquier hombre. Por lo tanto, mis conversaciones, mis charlas cotidianas tienen que estar permeadas por conceptos bíblicos, por la palabra de Dios. La palabra del Señor es poderosa para transformar. Solo la Escritura es perfecta, limpia y santa, porque es la palabra del Señor. Escucha lo que dijo Spurgeon. Dijo así: queremos nuevos luteros, calvinos, que sean el regalo de Cristo para su iglesia, a su debido tiempo, que sus labios hayan sido tocados por carbones encendidos y que sean poderosos instrumentos en las manos del Espíritu. Esto decía Spurgeon, como un lutero, como ese hombre que estuvo dispuesto a encarar todo lo que era este sistema católico, o como cual Calvino, un hombre pensador que meditaba en la Escritura y escribía sus pensamientos tan profundos y predicaba con tanta autoridad. Necesitamos esos hombres, esas mujeres que amen la Escritura y que vean la palabra como suficiente para transformar la vida de sus propios corazones y la vida de los que votan. Tenemos que amar la Escritura, hermanos. Entonces, si vuelves al 32, fíjate, dice, y le hablaron ¿qué? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Qué hermosa plática habrá sido eso. ¿Qué tema habrán hablado? No lo sé. ¿Qué pasaje habrá usado Pablo del Antiguo Testamento? No lo sé. Pero sí sé que habló la palabra del Señor. Y, ¿sabes? La palabra del Señor, tú ves que esta fue la tarea, el meollo del asunto, el punto central de las misiones. Ellos hablaron la palabra, salieron, y se observa desde el primer viaje misionero. Fíjate, Hechos 13:48. Ahí atrás nada más, estás Hechos 16, retrocedes, Hechos 13, versículo 48. ¿Qué dice? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban ¿qué? La palabra del Señor. ¿Quiénes eran esos gentiles? Bueno, Pablo fue a predicar ahí en Antioquía de Pisidia, cuando salió, llegó a ese lugar, y está predicando y le rechazaron, y dice, ¿quiénes rechazaron? Los judíos rechazaron a Pablo, y Pablo dice, bueno, ustedes lo rechazan, pero ¿saben? Dios me mandó a predicar si ustedes rechazan a los gentiles. Los gentiles escuchan esto y glorifican la palabra del Señor. Pablo estaba convencido de esta tarea. La palabra del Señor sea anunciada, sea atendida y sea obedecida. En su tiempo de Antioquía, vamos a hacer esta dinámica. Hechos 15:35, fíjense, Hechos 15:35. Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, ¿qué haciendo? Enseñando la palabra del Señor. De esto se trata el servicio, en el sentido de comunicar. Hay una gran distinción. En la mañana hablamos de servicio. Con las manos podemos servir a nuestro Dios. Pero hasta que no abramos la boca, no estamos anunciando la voz de Dios. Tenemos que abrir nuestros labios para hablar la palabra. Y acá Pablo y Bernabé son ese ejemplo. En este pasaje específicamente, continuaron hablando la palabra del Señor. Esto podemos ver en Antioquía. Y en su segundo viaje misionero, antes de empezar, fíjense, Hechos 15:36. Antes de empezar el segundo viaje misionero, después de algunos días, dice Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado ¿qué? La palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Qué les hace que ellos vayan? Quieren ver cómo están. ¿Quiénes? Los que oyeron la palabra. Porque ellos quieren afirmar la vida de los que oyeron la palabra. No sé si te das cuenta, la palabra del Señor es el punto. Porque eso transforma la vida y eso nos da un solo pensamiento. O sea, ustedes están acá sentados escuchando ¿qué? La palabra del Señor. Porque eso sería cualquier otra reunión si no fuese la centralidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios cuando es el centro, todos callamos, todos escuchamos, porque es la palabra del Señor. Y no solo ahí, fíjense en su tercer viaje misionero, el capítulo 19, ahora un poquito adelante, y el versículo 10, dice,
Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué hacían? ¿Oyeron qué? La palabra del Señor Jesús. Pablo era un hombre entrenado en el fariseísmo, pero desde que entendió quién era Cristo, él mismo dijo: todo lo tengo por basura. Y ahora su único propósito era anunciar de Cristo. Y seguramente esos 3 años en Damasco, todo lo que él aprendió en ese desierto del mismo Señor Jesucristo, y todo lo que aprendió seguramente de Pedro, de cuando estuvo con él, ahora él tiene mucho que hablar. Y es la palabra de Dios. Esto es el punto de los predicadores. Esto es el punto de los discípulos. Hablar la palabra del Señor. Fíjense, ahí nada más 19:20, que dice: así crecía y prevalecía, ¿qué? Poderosamente. ¿Qué es poderosamente? La palabra del Señor. La palabra del Señor prevalecía poderosamente. Por lo tanto, queridos hermanos, oremos para que siempre desde este púlpito sea el lugar donde constantemente se hable solo la Escritura, se proclame con seriedad la Escritura, y desde este púlpito nunca se entretenga con chistes y experiencias a los hombres. Desde este púlpito, todos los que van a ponerse detrás de este púlpito, solo hablen la Escritura, porque la Escritura transforma la vida. La palabra del Señor. Juan Calvino terminó diciendo con su palabra, no terminó su vida, pero dijo algo más ahí en el libro que leía, con esta frase célebre: toda nuestra tarea se limita al ministerio de la palabra de Dios, toda nuestra sabiduría al conocimiento de su palabra, y toda nuestra elocuencia a la proclamación de la palabra. No sé si te estás dando cuenta, dice, toda nuestra tarea, ¿qué es? Predicar la palabra. Toda nuestra sabiduría al conocimiento de la palabra. Porque quiere decir que en este mundo puede haber grandes hombres con una sabiduría de este mundo que otros podrían halagar y aún le dan méritos. Pero el hombre más sencillo, que puede saber la mente de Dios porque lee el texto, dice Juan Calvino, ahí está, en la palabra, conocer a Dios. Toda nuestra elocuencia es la proclamación. No queremos ser buenos oradores, buenos, no sé, saber expresar palabras bien articuladas, a no ser solo por la Escritura. La Escritura debe ser proclamada. Entonces, cerrando este tercer punto, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Cuán importante es la Escritura para tu vida? ¿Cuán importante es la Escritura para tu vida? Si la es importante, si es importante, ¿cómo esto luce en tu hogar? ¿Se apertura la palabra de Dios por tu vida? ¿Hablas la palabra de Dios? Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo se puede ver que la Escritura es la que dirige tu vida? ¿Es visible que la Escritura dirige tu vida? ¿Se puede observar esto? Que Dios nos dé de su gracia, hermanos. Y que la palabra del Señor sea realmente la centralidad, el punto determinante de todas nuestras conversaciones. Entonces, cuando estamos pensando en el Día de la Madre que pasó, se acerca el día de ¿quién? Del Padre. O sea, acá vienen los papás. ¿Sabes cómo va a lucir un papá? Un papá va a lucir así. Va a abrir la palabra a sus hijos. Eso es papá. Abre la Escritura. Pastorear a la esposa. Pastorear a los hijos. Se acerca un cumpleaños, se acerca, no sé, un aniversario. Cualquier momento es un momento para que la palabra de Dios sea proclamada. Más bien esos eventos debemos tener ese deseo. ¿Cómo organizo? ¿Cómo hago para que los demás escuchen la palabra? Porque quiero que la centralidad sea Dios. ¿Qué hago? Bueno, organizo. No sé, el cumpleaños de mi gato, lo que sea.
y están invitados todos los vecinos que tienen gatos. Vengan. No sé si hay algo así. Pero ¿qué quiero hacer? Quiero que escuchen la palabra. Porque quiero que se predique la palabra. Pero cuando todo gira alrededor de las personas, faltó algo. ¿Qué faltó? La palabra de Dios. La palabra de Dios entonces tiene que ser la centralidad de todo, hermanos. La centralidad de una iglesia, la centralidad de las reuniones, la centralidad de los ministerios, la centralidad del aniversario. ¿Por qué pensamos en un predicador que expone la Escritura? Porque la palabra de Dios tiene que ser predicada fielmente. La palabra de Dios. En segundo lugar, pues, que sería el cuarto punto, viniendo desde el domingo pasado, ¿no? Que tu vida dé testimonio de la salvación. Versículos 33 y 34. Hechos 16, 33, 34. Estos que oyeron la palabra, ¿qué pasó? Ahora, como oyeron la palabra y entendieron la palabra, dice el versículo 33. Y él, ¿quién es? El carcelero. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó ¿qué? Las heridas. ¿Saben lo que puede hacer la palabra? La palabra puede hacer a un hombre rudo. Porque ¿cómo es un carcelero? Un carcelero es rudo. Tiene que ser, de cierta manera, fuerte en carácter. Para poder decir a los reos, ¿no? ¡Ey, no salgas de ahí! Y con voz gruesa, no sé, insensible a las heridas. Porque si está pagando su condena, si está con heridas, es por causa de su delito. Pero ahora ves a un hombre transformado. Y lo puse una palabrita ahí. Cuidado humilde. ¿Sabe qué demuestra este hombre? Un cuidado humilde. Dice, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Entonces dice, lavando las heridas de los presos. Lo que sugiere es que este hombre ahora es un hombre compasivo con las personas. Pero, antes de hablar de les lavó las heridas, quiero que veas cómo está construido el texto, el flujo del pensamiento, de la narrativa. 33. Dice, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que no esperó a mostrar compasión. No esperó a mostrar compasión. Esto es importante, porque fue pronto para hacer su tarea. Esto no quiere decir que no lo haya pensado para hacer esto. No es que es espontáneo. O sea, lavando los pies y dice, uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo está pasando esto? Obviamente, él pensó hacerlo. Pero lo que sugiere el narrador es que no perdió tiempo. Y vio una oportunidad de servicio y lo hizo. ¿Sabes cómo se ve una persona que es salva? Ve oportunidades para servir y lo hace. Específicamente acá, está lavando las heridas de un hombre. Entonces, permíteme pensar esto. Muchos solo llegan hasta tener una buena intención, pero no lo ejecutan. Solo tienen buenas ideas, pero luego no terminan haciendo. Y aún cuando tienen esas buenas ideas, son cuestionados por su propio corazón y terminan solo como empezaron, siendo egoístas. Entonces, ves una necesidad de un hermano, ves algo que tú puedes hacer y de repente dices, puedo hacer esto. Y luego calculas el costo. Y el costo es quizá dinero, quizá el costo es tiempo, quizá el costo es despojarte de algo. Y lo calculas y dices, no. Y terminas como empezaste, siendo egoísta. Este hombre no. Este hombre no midió, en un sentido, lo pensó, pero lo ejecutó. Ahora este hombre va a tomar un lebrillo, seguramente con agua, obviamente, y lavar las heridas. ¿Pero heridas de qué? De los azotes que sufrió. Los azotes que sufrió. Entonces la idea es que aquella misma hora no hay tiempo que perder. Si mi hermano tiene una gran necesidad, no tardo en ayudarlo. Porque si comienzo a evaluar, conozco mi propio corazón.
que es egoísta y calculador. No termino siendo de bendición para suplir alguna necesidad, sino termino pensando en mis intereses. Porque así somos. Pensamos en nosotros. Y tenemos que pensar en eso. Entonces, ahora hay otra idea acá. Esto que he señalado, las heridas de los apóstoles. ¿Quiénes? ¿Por qué tienen esto? Por los azotes. ¿Pero por qué vino los azotes? Por causa del Evangelio. Los azotes vinieron por causa del Evangelio. Esas marcas hablan que estos hombres fueron fieles en predicar el Evangelio. Esas heridas hablan de la entrega a la proclamación. Ahora esas heridas están siendo atendidas ¿por quién? Por otro hermano fiel. ¿Qué me dice todo esto? Todos nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de aquellos que están llevando ¿qué? El Evangelio. Fíjense algo. Pablo y Silas son tomados y azotados. Son metidos en la cárcel. Tienen heridas, porque dice, la azotaron mucho. Tienen heridas y están ahí en el fondo del calabozo. Pero de repente ocurre un milagro. El milagro es que las cadenas se caen y las rejas se abren. Dios no sanó milagrosamente las heridas de Pablo y Silas. ¿Pudo haberlo hecho o no? Pudo haber cerrado y quizás cauterizado esas heridas, pero no lo hizo. ¿A quién usó para lavar esas heridas? A un hermano en la fe. Y sabes, a un recién convertido, a un nuevo. Y su amor al Señor hace que ahora lave los pies. Esas heridas, lavó las heridas de estos hombres. Esto me hace pensar en un pasaje. Fíjense, tercera de Juan 5. No hay capítulos, por eso no digo capítulos hablando. Y está antes de Apocalipsis, antes de Judas. Si es, el último libro es Apocalipsis, antes de Apocalipsis Judas, y antes de Judas, tercera de Juan. Y acá Juan, el apóstol, está hablando a Gallo, un anciano. Y a él le dice, el 5, amado, le dice, fielmente te conduces cuando prestas ¿a quién? ¿Algún servicio a quién? A los hermanos. Especialmente ¿a quiénes? A los desconocidos. Y el 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos ¿con qué? Este hombre, este carcelero, sin saber este pasaje, estaba colaborando con la verdad. Estaba curando las heridas, porque Pablo es ese instrumento para que se predique la palabra. ¡Qué hermosa verdad! Ahora, Juan, el apóstol, que estamos leyendo este pasaje, le está diciendo, amado, fielmente te conduces. La idea de fielmente te conduces, ¿por qué Juan llega a esta conclusión con este pasaje? Que él es fiel. Fíjate el pasaje, dice, fielmente te conduces. Y luego aparece, cuando prestas algún servicio. O sea, cuando tú prestas un servicio, se ve tu fidelidad. Esto me hace pensar bastante. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad no se muestra porque una persona dice ser fiel, sino se evidencia cuando una persona es fiel con sus hermanos. ¿Recuerdan el pasaje de la mañana que abundéis en amor? Acá se ve la fidelidad. Este hombre Juan se conducía fielmente, es leal, tú eres leal, te puedo decir que eres leal, ¿sabes por qué? Porque eres fiel al servir a los demás, mira sus derechos, estás dispuesto a amar sacrificialmente a tus hermanos, dando tu propia vida a tus hermanos, dando tus fuerzas, quizás hasta recursos, como acá mismo Juan le va a decir, encamínalos, lo que quiere decir, mueve tus finanzas para que ellos continúen haciendo el ministerio. Y el privilegio
tenemos todos es que esto se puede hacer. Claro, no vemos a alguien que sana las heridas. Si hubiese, lo tendríamos que hacer. Pero no tenemos eso. No viene alguien con la espalda lacerada para poder curarnos. No, pero ¿sabes? Conocemos misioneros que podemos ver por sus necesidades. ¿O no es así? Es más, no debemos ir tan lejos. Tenemos en medio de nosotros a una persona que sirve. Y decimos amar al Señor. Y decimos, queremos colaborar en tu reino. Y tenemos oportunidades para servir. De esto se trata. El carcelero tuvo ese privilegio de lavar las heridas. Entonces, piensen en estas preguntas. ¿Qué servicio de amor muestras a los hermanos? Ahora piensa otra pregunta. ¿Qué Dios te dio para que puedas usarlo para la gloria de su nombre? Y quizás uno diga, hermano, yo no tengo recursos. Yo no tengo cómo hacerlo, pero tú tienes talentos. No es tan lento, son talentos. Son talentos que Dios te dio. Algunos pueden cocinar. Tienen esa habilidad de que la comida les sale tan rico. Las papas crujen. Nah. Como algunos hacen que la vida llena tan rico. Hay habilidades en las manos. Y todos tienen capacidades. Electricista, carpintero, ingeniero. Tengo habilidades. Y voy a servir a mi hermano. Dios me dio un vehículo. Puedo servir a mi hermano. Dios nos dio muchas oportunidades para servir. Entonces tenemos la oportunidad de servir a nuestros hermanos. No solo dando, sino también haciendo algo con nuestras manos. Ahora, esta es la primera parte, cuando dice lavaba las heridas. La letra, puse como una letra B. ¿Cómo se observa más ese testimonio? Decisión firme para bautizarte, fíjense, y enseguida se bautizó. Volvamos a Hechos. Si se fueron hasta Tercera de Juan, vuelven a Hechos. Y estamos en el 33. Y dice el 33. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El primer testimonio de él, ¿qué fue? Humildad, compasión, lavó los pies de esas heridas. ¿Te recuerdas quién se inclinó a lavar los pies? ¿Cómo dice la expresión? Se me fue. Se ciñó. ¿Se acuerdan quién fue? Jesús. Dice, haced esto. Ahora, en segundo lugar, decisión firme. Una decisión firme. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y la palabra bautizo es sumergir. Y ahora dice, se bautizó él. Entonces, ¿qué? Tú lo lees, se bautizó él. Fue y se metió al agua y solo. No, acá el verbo está en voz pasiva, lo que quiere decir que él no lo hizo. Él fue el objeto para que esa acción recaiga sobre él. Lo agarraron y al agua. Siguiente, toda la familia, toda la casa fueron bautizados. ¿Por qué fueron bautizados todos ellos? ¿Por qué ellos comprendieron el Evangelio? No hay mucho que explicar acá, hay un montón sí, para pensar lo que significa el bautismo. El bautismo, hermano, es un testimonio público. Si algún creyente hay acá que no ha sido bautizado todavía, tiene que pensar esto. Es un mandato del Señor. Y a veces he escuchado que dicen, es que no me quiero bautizar porque tengo temor del Señor, porque no quiero fallarle. Y si se da cuenta esa persona, se está contradiciendo. Porque está diciendo, tengo temor al Señor porque le voy a fallar, porque no quiero fallarle, pero el bautizo es un mandato. Si es un mandato, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Y si no obedezco, es desobediencia. Y no estoy temiendo a Dios. Si digo ser creyente, tengo que bautizarme. Porque es mentira decir que tengo temor a fallarle.
No, ya al no bautizarte, sabiendo lo que tienes que hacer, ya le estás dejando de temer, porque te está mandando Él a bautizarte. Es un mandato del Señor a bautizarse. Entonces, todo creyente tiene que tomar ese paso de bautizo. El versículo 34, avanzamos. ¿Qué más se ve de este hombre? Servicio. Servicio. Fíjense, y llevándolos a su casa, les puso ¿qué? La mesa, y encima ¿qué? El arroz chaufa. No sabemos qué puso, pero les puso, llevó a su casa y les puso la mesa. Manifestación de un hombre que había aprendido. Este hombre es que ahora ama de manera tan práctica. A veces no está en grandeza, hermanos, esto. Lo que hay en casa. Y lo que hay en casa, tus hermanos, cuando van a tu casa, no están esperando que saques lo mejor. Y no van, creo, a la casa por eso, ¿no? Sino van para pasar tiempo con sus hermanos. Y sus hermanos sacan lo que hay en casa. Y comparten en comunión. Esto pasó. Este carcelero no tuvo tiempo para decir, acomoden la casa. Arreglen un poquito y traigan pollo, lo que sea. No tuvo tiempo. Él quiso poner la mesa. Quiero estar con ustedes. Y esto te habla de servicio a sus hermanos. Y algo más. Y se regocijó con toda su casa. Gozo extremo. A esto lo puse, gozo extremo de la salvación. Y dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué gozo más grande es ver cuando tus hijos aman a Dios? ¿O no es así? Cuando tus hijos están en el camino, ¿qué gozo más grande? Y sé también qué tristeza hay cuando un hijo no es así. Y seguramente acá tú eres fiel al Señor y hay gozo en tu corazón. Y alguien de tu familia no se ve así. Pero quiero decirte eso. Este gozo viene del Señor por haber creído. Eso nadie te lo quita. A pesar que en el ambiente no sea así, hay un gozo en el alma que el Señor produce. ¿Saben por qué? En Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo donde en el cielo. No sé si escuchaste, hay fiesta en los cielos. Y algunos han imaginado más todavía. Los ángeles están festejando. No sé si los ángeles están haciendo algo más. Los ángeles no juegan fútbol, hermanos. ¿Okay? Los ángeles, cuando esto sucede, se alegran, se gozan. Y lo que creo que hacen, pienso, es que exaltan el nombre de Dios. Que hay una alegría santa. Porque hay gozo en la tierra. Porque hay hombres que han sido salvados. Y debemos alegrarnos cuando una persona creyó, ¿no? Dice, he creído en Cristo. Y el otro que escucha, ¿le ve con qué? No, gozo. Amén. Creíste en Cristo. Amén. Qué gozo. Porque su vida fue transformada, su eternidad cambió, va al cielo. Es mi hermano ahora. Hay gozo. Sí. En quinto lugar, terminamos ya el punto 4. Quinto lugar, y vamos ya avanzando más. Un cambio inesperado de las autoridades, y ahí apretamos el acelerador. Fíjense, dice el versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el 36 dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de soltarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. ¿Qué dicen? No. Por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Cuando tú lo ves así, dices, ¿qué te pasa, Pablo? Te están diciendo que salgas, sal. Oh, te das a pensar, ¿qué? Dice, que me saquen pues. Pareciera muy engreído. No, no es así. Pablo es un hombre sabio. Lo que tenemos que dar por hecho acá, que Dios es soberano.
él permitió que Pablo esté en la cárcel. ¿Creen que él pudo usar o no su ciudadanía para no pasar ningún oprobio? Claro que sí. Bueno, soberanamente vemos que Dios permitió la salvación de un hombre, del carcelero. Pero algo pensó Pablo, que por causa del Evangelio, acá los magistrados, la propia población que alteró todo esto, el Evangelio está siendo, en un cierto sentido, perseguido. Y los creyentes están siendo perseguidos, pueden ser perseguidos. Entonces él va a usar ahora esta idea, mi ciudadanía. Yo soy romano. Entonces, ¿qué va a causar a los demás? Temor. Alguien que es romano vino acá y habló el Evangelio. Entonces esto iba a servir como que generar temor para que tengan cuidado de quiénes ahora. De los otros creyentes. Pablo está pensando más allá. Está pensando, bueno, tengo mi ciudadanía. Ahora cuando ellos vengan que me saquen de acá. Y cuando me saquen de acá van a saber y voy a hablar con ellos. No sabemos lo que hayan hablado cuando lo hayan sacado, pero sí, todo el contexto habla que estos ahora le dicen al final, por favor, en la idea ahí, cuando lo meditaba con otras versiones en el griego, en la idea le pidieron, por favor, le rogaron, sal de nuestro lugar, como que se vieron sentenciados ellos mismos a actuar mal con Pablo, porque la ley romana decía que no podían dar sentencia sin un justo juicio. Y a él lo metieron a la cárcel de manera así, nada más, y lo azotaron. Entonces los mismos magistrados pudieron ir a la cárcel. Entonces eso tomó Pablo ahora como una oportunidad para que de cierta manera el Evangelio, los que están ahí no sean perseguidos con esa tensión. Bueno, igual manera los comentaristas lo señalan de esa misma manera. Y en sexto lugar, y termino con esto, una nueva familia en la fe. Una nueva familia en la fe. Versículo 40. Fíjense. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de ¿quién? Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué hermosa verdad. Salen de la cárcel, ¿ahora dónde van? Nos vamos. No, se van a alguien, a un lugar, a casa de Lidia. ¿Se recuerdan ustedes quién era Lidia ya? Una creyente. Hay nuevos hermanos en la fe. Hermanos, la familia en la fe crece. Te leo lo que dijo un comentarista. Dice así, escuchen esto, dice, la persecución que Satanás desató para destruir a la iglesia de Filipenses solamente le añadió otra familia y le ganó protección de los gobernantes de la ciudad. O sea, detrás de esa hostilidad está Satanás, pero Dios usó eso para su gloria. Es más, se ganó una nueva familia. La nueva familia fue tanto Lidia, el carcelero, nuevos creyentes. Ahora, ¿quién es ir? Pero ¿sabe lo que me sorprende de este versículo 40? Es esto. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Quiénes consolaron a quién? Pablo y Silas consolaron a los hermanos. ¿Saben lo que ocasionó el que ellos hayan estado en la cárcel? Que ellos hayan sufrido el azote. En ellos afirmó esta idea. Esto es lo que significa servir a Cristo, sufrir por Cristo. Y ellos no tuvieron temor, miedo, no tuvieron autocomiseración. Ellos decían, qué pena de mí. Salen de ahí y van a sus hermanos. Y en vez que sus hermanos le digan, ¿cómo están? ¿Todo bien? Oye, ¿te podemos ayudar en algo? Algo así. Pablo y Silas tienen tanta valentía que ahora están animando a los hermanos. Pero esta idea de animar también es por algo. Porque ellos van a sufrir también. ¿Y saben dónde lo vas a ver? Cuando tú lees las cartas a los tesalonicenses, van a ver ahí que Pablo va a dar la expresión que por mucha tribulación que ellos van a sufrir. Entonces tiene que animarles y decirles algo. ¿Saben lo que tienen que pasar ustedes?
tribulación. Tribulación. Algo que me olvidaba de mencionar era eso también. El carcelero. ¿Qué es lo que vio en Pablo? Heridas y sufrimiento. Entonces, al bautizarse, ¿qué le estaba aperturando para sí? Heridas y sufrimiento. Lo vuelvo a decir. El carcelero. ¿Qué vio en Pablo? Heridas y sufrimiento. Él, al tomar la decisión, al bautizarse, porque es el testimonio público, él está aperturando para sí mismo heridas y sufrimiento. Esto significa servir a Cristo. Y va a ser así. La hermosa carta a los tesalonicenses es una carta que Pablo escribe, animándolos ellos a continuar a pesar de mucha tribulación y angustia. Entonces, acá Pablo les anima a ellos a continuar, a no desistir su tarea, a mantenerse fieles. Y luego se fueron. Luego se fueron. Y luego lo vemos la próxima semana. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra, por ese viaje en Filipos, todo lo que pasó ahí, todo lo que hemos visto. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.